exposición he titulado Cuidado con el afán. Y muy interesante, hermano, porque nosotros encontramos en la palabra de Dios esta advertencia. La dijo el Señor Jesucristo, la dijo el apóstol Pablo, la repitió el apóstol Pedro, y es muy interesante que nosotros debemos poner atención y saber por qué él hablaba acerca de que el afán era algo que nos iba a afectar o nos afecta cuando entramos en ese desarrollo, en ese movimiento. El afán, como lo habla en el contexto de la palabra de Dios o en el contexto bíblico, se refiere, hermanos, a las preocupaciones excesivas y dañinas. Es aquello que nos trae perjuicio, ya sea en nuestra salud y también en la supervivencia y en el funcionamiento normal de nuestra vida. Es decir, el afán, vuelvo y repito, son las preocupaciones excesivas. Algunos le llaman nociva, es decir, todo lo que trae daño. Por lo tanto, estas preocupaciones a veces se pueden presentar tanto por el pasado, que generan depresión. No sé si esa palabra usted la ha oído mucho, pero cuando sucede o hay depresión es porque hay preocupación por el pasado. Cuando hay preocupación excesiva en el presente, causa lo que nosotros le llamamos estrés. Y cuando hay preocupación excesiva por el futuro, causa ansiedad. ¿Me entendieron las tres cosas esas? Porque entendiendo, hermano, que eso se le llama afán, preocupación excesiva, ya sea por el pasado, por el presente o por el futuro. El pasado causa depresión, el presente causa estrés y el futuro causa. Ahora, esas tres condiciones en la sociedad de ahora en día, hermano, hay mucho que está padeciendo de depresión, estrés y ansiedad. Y la causa es el afán, que es la preocupación excesiva. Además de causar estos efectos, también el afán viene a distraernos de la fe en Dios. Por eso el pueblo cristiano, los hijos de Dios que están afanados con una preocupación excesiva, disminuye su fe, hermano. Y esa falta de fe llega a un punto de ahogar las promesas de la palabra de Dios, porque dejan de creer en lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso es muy importante que pongamos atención la advertencia que el Señor y los apóstoles dijeron acerca del afán. Jesús nos advirtió acerca de eso, y en el capítulo 6 de Mateo, en el verso 31, voy a leer estos versículos yo, aunque todo el contenido del afán comienza desde el 25, pero voy a leer nomás los versos del 31 al 34, aunque también en Lucas 12, 22 al 31 encontramos el mismo contenido de esta advertencia acerca del afán. Dice así la palabra del Señor, Mateo 6, 31 al 34. No os afanéis. Y hace una pausa. Dice el Señor, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que leímos anteriormente. ¿Qué es lo que leímos? Dice, ¿qué comeréis?
qué beberéis y qué vestiréis. Es decir, él estaba resumiendo, hermano, todas las necesidades básicas en eso. Nosotros nos preocupamos cuando dice qué comeréis, nosotros nos preocupamos y queremos tener un trabajo y a veces es excesivo porque pensamos, oh, tengo que alimentarme. ¿Qué beberemos? Y ahí incluye en esas tres todas las necesidades básicas. Pero el Señor estaba diciendo, no se afane, que en otras palabras, no se preocupe excesivamente. Y esa palabra debemos tomarla en cuenta y usarla acá. No es que tampoco nos vamos a sentar y decir, a ver, hay que me traigan comida. No. Tiene que buscar, hacer su parte. Pero lo excesivo es a lo que el Señor nos advierte. No os afanéis. Dice el 34, así que no os afanéis, vuelve y repite, por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y aquí también nos hace entender que hay un reino de las tinieblas en el cual también nosotros nos desenvolvemos, en el cual debemos elegir también a dónde debemos andar. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque si no el otro reino nos va a envolver, hermano. Y ese otro reino nos va a llevar a tener este afán, esta preocupación excesiva. Yo siempre he dicho, algunos ahora día domingo en esta mañana a lo mejor se propusieron ir a un lugar donde se adora a Dios y a darle gracia, pero algún afán los detuvo y se quedaron en casa. A lo mejor algunos nos están viendo a través de las redes sociales, pero si estás ahí, quédate, porque de alguna manera el Señor quiere hablarte a tu vida. Entonces, entendiendo esta situación, este problema con el afán, debemos prestarle atención y saber qué debemos hacer. Creo que no tengo que abundar tanto, hermano, en decirle que es un problema, ya con el saber de que hay una preocupación excesiva que puede provocar, dijimos, las tres cosas que provocan: depresión, estrés y ansiedad por el pasado, presente y futuro. Yo creo que no necesita tanto, porque hay un ambiente en nuestro entorno actual que está afectando directamente a muchas personas, aun que han conocido al Señor, pero también que la fe se ha debilitado, se ha distraído en cuanto a lo que conocen de Dios, hermano, porque hay muchas personas que conocen de Dios, conoce la verdad, pero no la practica, nomás la conoce. Entonces, ¿cómo nosotros podemos superar este afán y las preocupaciones excesivas, hermano, tanto del pasado, del presente y del futuro? Yo quiero nomás darle tres cosas que podemos hacer nosotros para poder superar. No importa cuál sea lo que le está afectando, del pasado, del presente o del futuro. Primeramente, lo que dice el Señor, y yo quiero usar una ilustración acá, y voy a mover esto para poderle mostrarle esta de una manera más física, la comparación. Cuando dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, esta porción de la palabra del Señor, hermano, tiene que ver con prioridades diarias, que nosotros podamos entender que en esas prioridades, en el orden que Dios lo establece, es de importancia, de espacio y de tiempo, y que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida. Si tú quieres librarte de las preocupaciones y del afán, primeramente lo que dice el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. Quiere decir todo lo que está más arriba. Imagínense
Esa gráfica allí, lo más ancho de tu vida, imagínense que ese triángulo es su vida. Y aquí lo vamos a representar a través de este container. ¿Usted cree que todas estas cosas que están acá me pueden caber aquí? Aquí estamos divididos, hermano, eso me gusta. Véalo bien. No cabe aquí. A ver, yo no puedo entender, oír todas las voces. Mejor levante la mano a los que dicen que no. Muy bien, los que dicen que sí. Bueno, estamos como empate. Pues vamos a desempatarnos acá y vamos a hacer la ilustración. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Imagínense que esta es su vida, hermano. Entonces, pero primeramente Él dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, que debe ser lo más grande que tú debes tomar en cuenta en tu vida. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es lo que revela la palabra de Dios en todos sus mandatos, estatutos que debemos obedecer y tienen que estar en tu vida. Entonces vamos a hacer el experimento acá y vamos a poder llenar. Acuérdense que esta es tu vida. Yo sé que los que dijeron que no ya están aplaudiendo. Aunque esto se está llenando ya. El reino de Dios tú lo aplicas en el sentido no solo de conocerlo, hermano, sino llevarlo a la práctica. Entonces tú lo tienes acá y está lleno. Casi, ¿verdad? La segunda parte, hermano, que debe haber en el orden de prioridades de lo que Dios establece para que nos vaya bien es tu familia. Anote esto, grábeselo, hermano, porque a veces servidores del Señor nos hemos confundido y a veces dejamos la familia por último, pero es la segunda prioridad, debe ser la familia. Entonces, esto te representa a la familia. Y aquí son todos los aspectos familiares. Todo lo que tiene que ver con la familia. Dedicación de tiempo, aprecio y todo afecto. Y vamos a ver y lo vamos a... Y si cabe, mi hermano. Una vez tú tienes a la familia acá, lo importante es envolverla en todos los aspectos de tu vida, hermano. No dejarla solo por una parte. Entonces tú tienes que envolverla en todo para que también el reino de Dios afecte a tu familia. Hay personas que conocen de Dios y no le hablan a su familia, hermano. Pero no, la familia tiene que estar envuelta dentro de lo que tú te has llenado. Si ya te llenaste del reino de Dios, del conocimiento de Dios, envuelve a tu familia. Es tu responsabilidad de poder envolver. Si se fija, alcanza a ver lo blanquito allí. Esa es la familia. Mire, hay algunos que están hasta allá abajo. Aunque nosotros tenemos prioridad, Dios, el reino de Dios abajo, que ocupa la mayor parte de tu vida, pero cuando envuelves a tu familia, se mezcla, hermano, con aquello que Dios espera que nosotros vivamos dentro del reino, no de este mundo. Por eso es que Jesucristo dijo: estamos aquí, pero no somos de aquí. ¿Qué quiso decir eso? Que debemos vivir de acuerdo al reino de Dios. Y ese reino tiene sus estatutos, tiene sus reglas, pero también tiene sus bendiciones, hermano. Aquellos que pertenecemos al reino de Dios sabemos las bendiciones que vienen, que no se compra con ningún dinero, no se compra con ningún esfuerzo, sino cuando tú tienes una necesidad, esa presencia llega y te suple cualquier necesidad cuando ese reino está en tu vida. Y no solo te alcanza a ti, sino te alcanza a tu familia, hermano, porque la has involucrado como segundo en el orden de las prioridades. Y ponga atención en esto, no tratemos de ganarle a Dios en cuanto al orden que Él ha establecido, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces Él sabe que necesitamos primero. Por eso Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios, porque es lo más grande, lo más importante, tienes que ponerlo primero. Luego la familia, y luego tenemos que
ministerio. Y algunos decir, hermano, yo no tengo ministerio. Usted fue creado, hermano, para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que usted ande en ellas. Hay algunos de ellas, no puedo hacer nada, hermano. No, pero usted sabe orar, hermano. Y todavía puede hablar, usted sabe orar. Y si ese es su ministerio, no se canse de clamar a Dios y pedirle por todo el beneficio de la obra de Dios, y usted estará haciendo su ministerio. Hay algunos que tienen capacidad para poder hablar también con personas, y ese es su ministerio. Entonces vamos a poner el ministerio en la vida. Y aquellos que dijeron que no cabía, como que están teniendo, a ver cuáles fueron los que dijeron que no. Hay algunos que ya como que no, ¿verdad? Entonces también el ministerio, hermano, tú tienes que saber que tiene que estar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos dice el reino de Dios. Y tienes que involucrar también a tu familia, hermano. Cuando tú eres llamado a un ministerio a servir al Señor, también tu familia tiene que estar envuelta, no quizás haciendo o respondiendo al llamado, pero es parte de el ministerio que Dios te ha dado. Involúcralo de tal manera que se empape también del reino de Dios. Tu familia y el reino de Dios y el ministerio también tienen que estar unidos. Y como tercer lugar, ahí desenvolviendo, ¿qué te ha dado el Señor? Mira, hay algunos, yo sé que ustedes tienen talento, algunos acá, pero algunos no quieren que sepamos que tienes ese talento. Lo he escondido de tal manera que lo que tienes reservado allí, pero tienes que involucrarlo en tu vida también. Y luego viene la cuarta prioridad, y es el trabajo. Imagínense que en esto, y sí cabe, hermano. Aquí está el trabajo. Uy, se quedaron una aquí. El trabajo. Sí se ve los objetos que he ocupado, que vienen en orden de tamaño, para que nosotros podamos entender. El reino de Dios es lo más grande que hay. Luego sigue tu familia, luego el ministerio y el trabajo. No que no sea importante, pero debe ocupar un espacio menor. Y sabe que el trabajo, como tú lo tienes en cuarto lugar, se adapta, hermano, a lo que el reino de Dios ocupa en tu vida, lo que familia ocupa en tu vida y lo que el ministerio te ocupa, y siempre puedes hacerlo, puedes trabajar. Digo, para aquellos que dicen, ay, hermano, yo quisiera servirle al Señor, pero es que el trabajo no me deja. O establezca su orden, hermano, de prioridades, y usted va a ver que va a tener tiempo. Y en ese orden usted va a ver que le va a ir bien, porque está guiando de acuerdo al orden de Dios. Y allí lo demás, hermano, las demás otras cosas, póngale allí: pasatiempo, dígame uno, el mall, gimnasio, vacaciones, entretenimientos sanos, hermano, donde usted pueda también, se ve que está lleno, pero todavía le cabe. Porque como está en menos proporción, cabe, hermano. Y mire, y todavía le cabe algo más. Por si las otras cosas suyas son largas, le cabe. Y aunque el reino de Dios estaba por primero, tú también. El orden de prioridades que nosotros tomamos, hermano, es como nos va a ir bien en la vida. Pero si yo pongo las otras cosas primero, sé que no tengo tiempo para poderlo revertir esto, ¿no? Porque tendría que escoger piedrita por piedrita y colocarla. Pero si yo pongo esto primero, después pongo el trabajo, pongo el ministerio, la vida, no me caben las bolitas. Ahí sí tendrían razón los que dijeron que no cabe. ¿Por qué? Porque el volumen que tiene, lo más preciado, lo más grande, si lo dejo por último, no me va a caber en la vida.
Lamentablemente, aún aquellos que dicen que conocen del Señor y que tienen una buena relación con Dios, le han dado vuelta al orden de prioridades en su vida. Algunos puede hacer que tengan el trabajo y le meten tanto del trabajo a su vida que cuando quieren que el reino de Dios esté en su vida, ya no. Yo le aseguro que más de la mitad de las bolitas que representan el reino de Dios le va a quedar afuera. Por eso es que de vez en cuando sirvo al Señor, porque nomás tiene parte, pero no el orden o todo lo que Dios requiere de tu vida, porque Él la quiere completa. Él quiere llenarte completamente. Él no quiere que haya reserva para Dios, sino que totalmente tú te entregas totalmente. Por eso el apóstol dice que guardemos nuestra ser, alma, cuerpo y espíritu irreprensible para la venida del Señor. ¿Cómo lo logro eso, hermano? Teniendo el reino de Dios primero como prioridad. ¿Entendimos esto? Ya terminé el mensaje. Una vez, hermano, nosotros tenemos como prioridad o como primer lugar para poder vencer el afán, estas preocupaciones excesivas. Procuremos que nuestra vida esté de esta manera, hermano, que esté llena de esa manera. Y luego nosotros podemos seguir con la segunda, que es una confianza en Dios. Porque tú puedes establecer bien tus prioridades, pero confiar en Dios es la que nos determina accionar. Porque si no, no vamos a poder superar ese afán. La solución para superar el afán es la fe en nuestro Padre Celestial, que conoce nuestras necesidades. Ahí depende esa confianza. Tú tienes que saber y entender que Dios conoce tu necesidad. Y todo el pasaje que está ahí de Mateo, si usted lee desde el 25, él comienza a describir, dice que los pajaritos no siembran ni tejen y Dios los viste. Y él dice, ¿no vales tú más que una ave? Luego dice, los lirios del campo, tú los miras como florecen, y la belleza que él quiere, dice, ni Salomón con toda su esplendor y su gloria se vistió como uno de ellos. Dice, ¿no vales más tú que eso? En otras palabras, el Señor dice, yo soy tu Padre. Eso debe aprenderse, hermano, a confiar en Él. Esa confianza nos va a llevar a que nosotros podamos vivir por fe. Esto implica confiar en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de que en lugar que nosotros estemos siendo investidos por un problema, nosotros en vez de dejar que eso nos domine y la inseguridad se apodere de nosotros, porque va a causar estrés. Yo sé que algunos han pasado por estrés, están pasando quizás, porque es el presente. Y algunos viven quizás de situaciones del futuro y los tiene tan preocupados por algo que ya pasó, que les genera depresión. Pero algo que ya no vas a poder cambiar, hermano. Lo que vas a hacer es establecer aquello que te puede superar. Primero, estableciendo tus prioridades diarias, como lo que ya vimos. Segundo, tener esta confianza en Dios para que eso no te domine. Dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice, vuelve el apóstol Pablo y dice, por nada estéis afanosos. En otras palabras, por nada te preocupes excesivamente en una forma nociva, porque va a traer daño a tu vida y a tu funcionamiento normal de la vida. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Subraye usted ese pasaje, hermano, de Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios. Nomás tienes que hacérselas saber. Oh, hermano, es que Dios no las sabe. Sí las sabe, hermano, pero Él quiere saber si tú tienes confianza en Él. Él quiere saber si tú esperas que Él haga la obra o que Él accione, porque siempre va a estar Él esperando tu decisión de tu voluntad. Él no te va a obligar a darte aquello que ya tiene preparado ahí, pero si tú no lo quieres, Él lo va a sostener allí. Pero cuando confiamos totalmente en Él, entonces vamos a dar gracias, porque tenemos entrada libremente ante el trono de la gracia y podemos hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Solo tengo que decirle: Señor, estoy pasando por esto, no lo puedo resolver, porque esa es la preocupación, hermano. Es diferente de ocupación. Ocuparse es aquello que tengo que hacer y que lo puedo hacer. Preocuparse es estar ocupado antes de que sucedan las cosas y algo que no lo puedo hacer. Entonces esa preocupación eso es lo que se le llama afán. Pero Él habla y díselas al Señor en oración y ruego. Confío, espero, Señor, y sé que tú lo vas a hacer a su tiempo. Y luego viene una paz sobrenatural que solo Dios la puede poner. Por eso a veces hay personas que no nos entienden. Dice: ¿cómo puedes estar tan tranquilo si estás pasando por esto? ¿Sabes por qué? Porque he aprendido a confiar en Dios, a confiar que Él sí lo puede hacer. ¿Cuándo y cómo lo va a hacer? Él sabe, porque para Dios no hay nada imposible. Aquello que quizás yo estoy preocupándome, basta que Dios dé una palabra y es resuelto. Entonces eso me lleva a poder esperar en Dios y saber que esa paz que no se entiende en nuestro razonamiento, puedo confiar y saber que Él va a entregarla. Luego la otra es entregar las preocupaciones, porque yo puedo tener el orden de prioridades, puedo confiar en Dios, pero puedo mantener aquello que me preocupa por último, y es lo que más cuesta, porque puedo decir: no, yo sí confío en el Señor, pero lo voy a hacer a mi manera. Tienen miedo de soltar. Y dígase toda cosa que le está causando, sean relaciones, sean situaciones financieras, sean de familia, siempre a veces lo tiene como aferrado a eso, no, porque no sé lo que va a salir, no sé cuál es el resultado. Pero si tú ya has establecido el orden de prioridades, has confiado en Dios y sabes que el Señor ha puesto a disposición lo que tú necesitas, lo que queda nomás es entregar, hermano. Entrega la preocupación. Eso se requiere despojarse y decirle: Señor, esto no lo puedo manejar. Para eso uno requiere de que nuestras acciones tomen una decisión para librarnos de ese afán y de esa preocupación excesiva, porque eso, de alguna manera, dependiendo en qué tiempo estemos llevando esa preocupación, si por el pasado, por el presente o por el futuro, siempre va a haber un efecto de ese afán. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versos 6 y 7, él dice esto: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Esto de humillados, hermano, es de que nosotros hayamos puesto primero todo, nuestra vida, el reino de Dios primero. Ya lo buscamos. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice el 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué dijimos que era ansiedad?
¿O de dónde se genera la ansiedad? De las preocupaciones excesivas del futuro. Es decir, no es que estoy pensando, oh, cuando llegue allá, no, que estás pensando, ¿qué va a pasar mañana? Mire, yo hablaba con un hermano y me decía, ¿sabe qué, brother? Yo no puedo dormir porque, ¿qué tal si me pasa un accidente de carro mañana? Y era una realidad, hermano, de su situación, o sea, que no podía dormir, y eso le invadía su razonamiento, porque le digo que desequilibra tu funcionamiento normal. No era que estaba seguro si iba a pasar, pero ese pensamiento lo llevaba a tener esa ansiedad, y me decía, brother, yo le decía, brother, pero tú tienes seguro. Y no era la forma de poder, porque eso es como abundar, sino es que no ha pasado nada todavía. Tú manejas bien y andas, no es que va a encontrarte. Por eso se llaman accidentes, porque ocurren no planeados. Pero aquí tú lo estás planeando o estás preocupado por si pasa. Pues sí, pero imagínese, si tengo un accidente, tengo el niño chico, ¿qué van a hacer de él si yo quedo inválido, quedó esto? ¿Cómo va a ser su vida? Y entonces eso causaba lo que se llama ansiedad. Y a eso es lo que el apóstol indica, hermano, y él dice, primero humillado, reconoce que nuestra naturaleza, hermano, está afectada por el pecado. Vino a distorsionar nuestra manera aún de razonamiento, de entendimiento. Por eso es que tenemos que renovar nuestra mente a la mente de Cristo y podernos apoderar de las promesas de la nueva criatura. Tú fuiste nacido de nuevo, ahora vive en el reino de Dios, y ese reino de Dios tiene cuidado de los hijos, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y esa sombra te acobija cuando tú andas bajo ese abrigo, hermano. Entonces el mañana, por eso cuando terminamos leyendo ahí el 34 decía, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástase cada día su mal. Es decir, cuando ya ocurre la situación, entonces Dios va a estar allí, hermano, para socorrerte, va a estar allí para guiarte, para dirigirte, porque tú eres un hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero, y Él tiene cuidado de sus hijos. Él tiene protección sobre ti. Pero yo tengo que tener esa disposición de poderle entregar y decir, Señor, no he podido dormir, pero yo te entrego toda esta preocupación en tus manos, y quiero vivir el presente. Y este presente lo voy a vivir glorificando, alabando al que es digno de recibir honra, gloria y alabanza, porque Él tiene cuidado de los suyos, hermano. Y va a evitar que nosotros podamos estar en esta preocupación por el futuro. Una vez hemos establecido nuestras prioridades de acuerdo al orden de Dios, y espero que hayan captado la imagen del orden de prioridades, porque usted puede hacer las suyas también, hermano, pero Dios tiene un orden para que nos vaya bien. Y si nosotros obedecemos el orden de Dios, entonces vas a tener resultado de lo que Dios promete. Porque a veces la habilidad nuestra y el razonamiento nuestro no es igual al de Dios, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que así como el cielo y la tierra están tan altos, así son los pensamientos de Dios y los nuestros. Porque a veces nosotros nos hacemos una idea de la vida y tenemos nuestro propio argumento. Y decir, no, pues sí, yo quiero buscar a Dios, pero lo voy a buscar a mi manera. Pues a la manera suya van a venir también el cuidado. No le pida a Dios el cuidado de Dios cuando usted no quiere estar bajo el abrigo del Altísimo. Porque estar bajo el abrigo del Altísimo es obedecer aquello que Él ha dejado en nuestro manual de vida. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y
su justicia. Es decir, que yo tengo que entender el juicio que hace Dios, hermano, para todo. No estar esperando, hoy Señor yo lo quiero hoy y a esta hora de tal color y así como te lo he diseñado, así lo quiero. No, hermano. Dios no está apurado. No sé si usted ha leído, dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora Dios no va a permitir que venga una cosa sobre ti que no puedas sobrellevar. Porque junto con la prueba dice que viene la salida. Dice la palabra de Dios. Entonces yo tengo que estar confiando en Dios, hermano. Y esto lo está permitiendo es porque lo puedo soportar. Cuando ya no lo pueda soportar, Él me va a socorrer. Porque ese es mi Dios. Ese es el Dios que sirvo, ese es el Dios que confío, ese es el Dios. Por lo tanto voy a entregarle todo a Él. Tú sabes cómo hacerlo, Señor. Yo no puedo resolver esto, pero tú sí lo sabes hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no sé. Pero hemos visto milagros, hemos visto obra de la mano de Dios interviniendo en momentos cuando se lo hemos dejado a Él y dejar que Él comience a actuar y las cosas cambian, hermano. Y entonces uno reconoce que Él tenía razón, que Él siempre tiene la razón y Él siempre se va a glorificar. No importa cuál sea mi razonamiento, mi manera de pensar, Él se va a glorificar. Entonces aprendamos a despojarnos y a echar toda nuestra ansiedad sobre Él y dejar que el poder de Dios actúe en nuestra vida. No permita que el afán esté quitando lo que Dios ya tiene diseñado para ti. Dice la palabra del Señor que los planes de Dios son planes de bien y no de mal para sus hijos. Yo he oído cristianos, personas que han aceptado al Señor y dicen: ay, hermanos, desde que me convertí no he visto una. Es que no sé en qué reino lo anda buscando. Pero si tú lo buscas en el reino de Dios y has buscado primeramente el reino y está en tu vida, tú vas a ver, porque esa presencia es inevitable, hermano, que podamos ver la gloria de Dios cuando Él está en tu vida. Él cambia totalmente nuestra estructura. Le digo por experiencia, yo no tenía la capacidad de estar acá ni el valor de pararme a hablar de las grandezas del Señor, pero una vez el Espíritu Santo vino a mi vida, conocí esta verdad. No puedo callarme de decirte que Cristo, hermano, salva, que Cristo sana, que Cristo viene pronto y tiene un lugar preparado para que donde Él esté, nosotros también estemos. Es una vida eterna y eso me hace reconocer que hay algo que intervino en mi vida, porque en mi estructura, en mi forma de ver las cosas, no podía entenderlo, pero una vez ordené mis prioridades. Y aquí está mi esposa, hermano, están mis hijos. Y yo sé que a veces digo, si Dios está primero, después vamos con la familia, después el ministerio, después el trabajo y después las otras cosas. Que no vamos a hacer otras cosas, no, hermano, siempre va a haber tiempo. Yo le dije, siempre cabe en tu vida, siempre y cuando las prioridades estén en orden. ¿Qué es lo que te afana? ¿Qué está causando preocupación excesiva en tu vida hoy en esta tarde? Mientras yo preparaba eso, yo decía, siempre yo me hago esta pregunta. Ay, los hermanos ya saben esto. La mayoría me ha repetido este versículo y ya se lo saben de memoria. El conocimiento, hermano, no trae un efecto o un resultado, sino la acción de lo que conocemos. Lo voy a repetir. El conocimiento no trae un resultado para nuestra vida, sino las acciones de lo que nosotros conocemos. Muchas personas a veces se quedaron en sus casas o ya no vienen o no van a ninguna congregación porque dicen, oh, eso ya lo sé, hermano. A mí no me diga eso, ya lo sé. Pero ¿cuánto de eso haces? Porque si lo hicieras, estuvieras en un lugar formando parte de un cuerpo de Cristo, porque tú tienes una labor que hacer dentro del cuerpo. Eres un miembro. Un miembro no funciona solo, hermano. Debe funcionar un cuerpo. Yo no puedo decirle a mi mano, quédate en la casa porque voy a ir a la iglesia,
Y eso es lo que quiso poner Cristo cuando dijo que somos miembros de un solo cuerpo. Tú debes de estar en un lugar donde formas parte del cuerpo de Cristo, porque tienes una función que hacer. Ay, hermano, yo apenas, quizás ni a dedos chiquitos llego. Pues quítese un dedo chiquito de la mano. No se lo va a querer quitar. ¿Por qué? Porque es útil. Y le hace falta, usted va a ver cuando no lo tenga. Y si no me cree, pruébelo. Algunos se despertaron, yo sé. Pero ningún miembro, hermano, todo miembro es necesario. Todo, por muy pequeño que sea, tiene una función que hacer en el cuerpo. Por eso debemos entender y saber de responder al orden de Dios. Y ese orden es el que nos va a llevar a poder disfrutar de la plenitud de vida que Cristo ofrece. Con lo que quiero concluir es con esto. Yo sé que, déjeme ver si puedo regresar aquí. Este orden, muchos a lo mejor se lo puede memorizar y lo puede tener bien claro. El reino de Dios, familia, ministerio, trabajo y lo demás. En la acción es lo que hace la diferencia. Piense por un momento. Si el reino de Dios ocupa el mayor espacio y está llenando toda tu vida en lo que se hace. Segundo, la familia. Tercero, ministerio. Cuarto, trabajo. Y trabajo, cuando me refiero a trabajo, es todo aquello que nos genera un una entrada para sustento, sea de la manera que lo haga. Ahí va involucrado todo aquello que hacemos para poder sustentarnos. Y si no, hermano, ese orden no está en acción, entonces es tiempo de ajustar tus prioridades. Usted tiene las mismas 24 horas que yo tengo. Entonces, cuando yo oigo a una persona convertida, nacida de nuevo, que dice no tengo tiempo para eso, para el reino de Dios, yo digo sí, no. Lo que no tienes es el orden correcto de tus prioridades. Las entiende, pero en la práctica no la está poniendo por acción. Concluyo con esto. Si hay afán en tu vida, hoy es el tiempo. Y tú sabes dónde puedes superarlo. Puede hacer que necesites establecer tus prioridades. O puede hacer que necesites confiar en Dios, porque estás confiando en tus recursos, en tus habilidades. Lamentablemente, la sociedad de ahora en día, entre más las personas se prepara intelectualmente, lo que buscan regularmente es alejarlo de Dios y poner otras prioridades. Por eso los muchachos, después que salen de high school, van a la universidad, vienen con otro razonamiento, porque allá le voltearon las prioridades, aunque ellos tenían un fundamento, pero vienen con otra idea. ¿Por qué? Porque el orden de prioridades se las cambiaron y dejaron a Dios por último. Entonces dice, a ver, si puedo voy, si no, está allá en el quinto lugar. Y todo eso anaranjado, no cabe. Hay algunos que solo conocen que hay un Dios, pero no saben cómo obedecerlo, no saben que es un ser supremo, no saben que Él es el que tiene el control de todo y que nos debemos a Él. Y lo más, hermanos, sencillo y práctico es lo que dice la palabra de Dios.
que por su misericordia no hemos sido consumidos. A veces cuando oigo un pensamiento de personas que piensan que dependen de ellos solo, o porque yo aquí, porque yo allá, y digo, no conoces a Dios, porque por su misericordia estás de pie. Porque si no fuera su misericordia, que ese es el regalo que Él nos da de la vida no merecido, esa es misericordia, recibir aquello que ni lo merecemos. Pero es allí donde nosotros debemos reconocer y saber qué es lo que me está causando el afán, cómo puede superarlo. Vuelvo y lo enumero. Usted sabe que tiene que ordenar sus prioridades, tiene que confiar más en las promesas de Dios. Confiar es la fe, tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creo seguro de que Él lo va a hacer. No lo veo, pero estoy confiando que a su tiempo Él lo hará. Esa es confianza. Y la última, entregarle. No se quede lidiando con el afán. Entrégueselo al Señor. Despreocúpese excesivamente por eso que le está causando ese afán. Y deje que el poder de Dios actúe en su vida. Vamos a ponernos de pie.